Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Esta vez vamos a desarrollar la unidad número 2, Administración de redes usando Linux. Tema número 1, Linux Debian. Antes de entrar en sí de lo que viene a ser el sistema operativo Linux Debian, vamos a hacer un rápido repaso de lo que viene a ser Linux. Lo primero que podemos decir o preguntarnos es qué cosa es un software libre, porque cada vez que se habla de Linux hablamos de software libre. El software libre viene a ser un conjunto de programas desarrollados en lo que se denomina el GNU Linux y que está basado básicamente en 4 consideraciones fundamentales. En primer lugar, que el uso de ese software que yo desarrolle pueda ser usado por cualquier persona sin ninguna restricción. Otra característica es que este programa o este software que yo uso lo puedo modificar para adaptarlo a las necesidades específicas de cada usuario o de cada persona que lo necesita. Otra cosa más importante dentro de lo que es el software libre es que nosotros podamos distribuir copias de este software o de estas modificaciones de los software a cualquier persona que nosotros deseamos. Y finalmente, algo importante también es que las mejoras que yo haga las puedo publicar y les puede generar un beneficio a todas las personas que van a utilizar este software. Esas son las 4 características principales de lo que viene a ser el software libre. Otra pregunta que podemos hacernos es en realidad cómo surge este tema de lo que viene a ser el software libre, o también llamado GNU. Hace muchos años, por la década de los 80, un señor llamado Richard Stallman, en el Politécnico de Massachusetts, decide crear un sistema a través del cual que se pudiera hacer uso de un sistema operativo Unix, que era el estándar de lo que se usaba en Internet en ese momento, sin que pagáramos grandes cantidades de dinero por su licencia. Entonces, decidió crear un software, un sistema operativo que se pareciera al Unix, pero que sin embargo fuera de distribución gratuita. Entonces, como quería buscar un nombre para este nuevo sistema, comenzó poniéndole el nombre de Ñu, que es un animal típico en los Estados Unidos, y luego fue cambiando por el nombre de GNU, y cuyas iniciales significa no es Unix. Es decir, eso era básicamente lo que quería decir el nombre, GNU. Este sistema GNU, años después, es utilizado como pilar de lo que viene a ser las licencias públicas gratuitas, o también llamadas la General Public GNU, y que consistía en que yo podía hacer uso de este software de manera libre, hacer modificaciones, mejoras, y estas mejoras yo podía compartirlas con otras sin que ninguna de estas cosas incurrieran en un acto de piratería. Pero en sí, ¿qué cosa viene a ser una licencia pública gratuita? Básicamente, o licencia pública general, también como se le denomina. Básicamente viene a ser softwares que lo que buscan es que se puedan hacer modificaciones, que se adapten a las necesidades de cada persona, que se pueda distribuir libremente y que las mejoras del programa que yo realice los pueda hacer con toda libertad. Otra cosa importante cuando hablamos de Linux es hablar de las distribuciones. ¿Qué cosa es una distribución? Como Linux es un software GL de licencia pública gratuita,
significa entonces, o licencia pública general, significa entonces que cualquier persona, que cualquier empresa podría entonces tener su propia versión de Linux. Pero sin embargo acá no se habla de versiones, sino que cada empresa o persona que desarrolla o que modifica un cierto Linux y este Linux comienza a ser aceptado por otras personas, se le denomina distribución. Y dentro de las distribuciones más notorias que podemos encontrar en Linux está el Debian, está el Red Hat, está el CentOS, está el Fedora, está el Ubuntu. Y existen tantas distribuciones de Linux que sería imposible poder mencionarlas todas. Pero estas son las más reconocidas y las más utilizadas en el rubro informático del mercado peruano, ¿no? Ahora entremos un poquito en sí a lo que viene a ser Debian. Debian es una distribución de Linux que maneja tres tipos de versiones básicas. Una versión llamada la versión estable, que es, digamos, la versión probada, que reúne condiciones de funcionamiento muy estables, muy seguras, y que el desarrollador de esta distribución considera, digámoslo así, que es una versión que presenta pocas fallas. Y en tal sentido entonces es la versión más recomendable que nosotros debemos utilizar. Luego tenemos otra versión que se llama versión de pruebas o también testing, y básicamente es una versión basada en la versión anterior al cual se le ha incorporado algunos paquetes adicionales que están siendo probados. Y finalmente tenemos una versión llamada la versión inestable, que es una versión que está totalmente en prueba, ¿no? Es decir, no es una versión estable, es una versión que todo lo que se está proponiendo como nuevos cambios y nuevas alternativas de mejoras de la versión Debian estable se van probando en esta distribución, o en esta versión, ¿no? La llamada versión inestable. Básicamente, cómo se distribuye o cómo se trabaja en estos sistemas operativos Linux. El Debian es un sistema operativo que tiene algunos archivos importantes que nos van a permitir realizar ciertas configuraciones. En tal sentido tenemos, por ejemplo, el archivo host, el archivo interfaces, el archivo resolve.com y el archivo services. El archivo host lo que básicamente nos va a permitir es tratar de resolver de alguna manera la configuración de nombres a través de uso de nombre de equipo o también uso de lo que viene a ser el servidor de dominio, también llamado DNS. Luego tenemos otra versión, otro archivo de configuración de red que se llama interfaces. Básicamente en este archivo lo que nos va a permitir configurar, como su nombre lo indica, son las distintas tarjetas de red que pueda tener instalada la PC en el cual estamos utilizando el sistema operativo. Luego tenemos otro archivo que se llama resolve.conf, que básicamente lo que pretende es darle una dirección IP a un servidor tipo DNS. Y finalmente tenemos el archivo services que nos va a permitir ir viendo los puertos que están siendo utilizados en la red. Otra cosa muy importante son las herramientas de control que pueda tener un sistema operativo. Muchas veces es necesario tener herramientas gráficas que nos ayuden a tener una mejor administración y control de los sistemas operativos que nosotros vamos a utilizar. Y en tal sentido, los desarrolladores de Debian han creado lo que viene a ser el KDE,
que viene a ser una consola, que nos va a permitir ir incorporando módulos para administrar mejor los distintos servicios que pretendemos configurar dentro del sistema operativo Debian. Cada uno de estos módulos se van incorporando de manera independiente, ¿no? Uno de los más usados es el denominado K-Control, que básicamente lo que trata de hacer es incorporar herramientas de control de distintos servicios que tiene activado o instalado el sistema operativo Debian. Y se caracteriza básicamente por tener una estructura modular donde podemos encontrar en un lado de la ventana una lista de las opciones administrables y en el otro lado, en el lado derecho, el módulo que hemos seleccionado y todas sus opciones de configuración. También tenemos otra herramienta de administración de Debian que se llama el KNetworkConf. Básicamente es un módulo que lo que busca es incorporarse al K-Control para poder brindar a esa herramienta administrativa la capacidad de poder controlar los distintos interfaces de red sin usar ningún comando de consola.